Cuando una relación termina, en teoría debería pasar algo muy simple. 2 personas dejan de ser pareja y ya. Pero en la práctica no pasa eso. Sucede algo bastante extraño. Los amigos toman bandos. Aparecen versiones distintas de la historia. Empiezan los chismes. Llegan reclamos tardíos. Y de pronto una relación terminada sigue viva en la conversación de todo el mundo. Y la pregunta es esta. ¿Por qué a las personas les cuesta tanto trabajo dejar en paz una relación cuando ya se acabó? Y más cuando no hay hijos, no hay bienes construidos en conjunto, no hay negocios. Vaya, cuando no hay nada que resolver. Solo 2 personas que ya no quieren o ya no pueden estar juntas. Pero parece que el mundo necesita drama y postproducción. Con eso es imposible estar de acuerdo. Vivimos rodeados de opiniones, pero escasos de pensamiento y reflexión. Aquí no venimos a entretener, venimos a incomodar, a cuestionar y a usar el sentido común. Esto es Imposible Estar de Acuerdo, con René Palacios y Edgar Luna. Comenzamos. Mi querido René Palacios. Edgar, un privilegio como siempre. Entiendo que en tu vida ha habido rupturas, ha habido relaciones sentimentales, amorosas. Como has la tenido de parejas, todos, espero. Fuiste casado, eres actualmente divorciado, soltero. Hasta donde sé, esas relaciones pues concluyen, hay un periodo refractario, la mente se esclarece y digamos a otra cosa mariposa. Pero la verdad la ruptura limpia nunca existe o casi nunca. Casi nunca, sí hay casos. Casi nunca. Ahora, es un continuo, ¿no? Están los auténticos, las batallas de aniquilación y están los pleitos un poco de verdulería. O sea, en algún punto la ruptura se va a ubicar entre lo absolutamente civilizado, que es muy raro, y ya de plano enfrentamientos nucleares, ¿no? Y mira, para ser muy objetivos vamos a hablar de que eventualmente podrían existir razones para que la cosa no fuera tan fácil, porque, claro, hay casos donde hay engaños, infidelidades, violencia, que puede ser no solo física, sino psicológica. Uh-huh. Y por favor, dejemos claro que esto ocurre no solo en un sentido, sino en ambos. Sí. No voy a entrar a temas de género. Yo nada más con el asterisco de que sí hay que reconocer que en términos de violencia, sobre todo física, sí está muy cargada la incidencia hacia el varón que victimiza a la mujer. Pero hablamos hoy de un tema completamente diferente, neutro, ¿no? Pero estoy de acuerdo con lo que dijiste, en que es en los dos sentidos, aunque no en la misma proporción. Claro, y regreso al hecho de que trataremos de analizar este caso ideal donde no hubo estos efectos, no hubo engaño, no hubo violencia, no hubo grandes tragedias, sino que simplemente ya no funcionó. Sí, no funciona. No vamos a hablar ahorita de la complejidad de los sentimientos, de la psique humana, del amor y de cómo cosas que pueden crecer también se diluyen y eventualmente pues te das cuenta que vives con una persona con la cual solamente compartes un espacio y algo de tiempo, pero ya nada más. No una visión de vida, no unos objetivos, no una comunicación fluida y entonces pues ocurren estas rupturas. Pero también ocurre algo curioso. A pesar de que no haya habido lo que ya dijimos, de todos modos, la ruptura implica la administración de ciertas cosas. La distribución de los amigos, el chisme post-ruptura, las familias o familiares que toman postura, compañeros de trabajo, amigos chismosos. Eso sí pasa siempre. Sí. Haya o no toda esta cosa de los engaños, de la violencia, de las tragedias, sí, de bla, bla, bla. En este caso hipotético estamos ante una relación normal que no tiene ningún tipo de anomalía como las que has mencionado. Y sin embargo, sí genera el proceso subsecuente, que la relación ya terminó y resulta que no ha terminado, está viva, ¿no? Como esto que se dice cuando alguien lamentablemente fallece, que cuando realmente fallece es cuando ya nadie lo recuerda. Entonces seguirá vivo mientras haya alguien que lo tenga en su memoria. Y entonces, en esa misma lógica, la relación que ya felizmente o con algún problema llegó a su final, resulta que no ha llegado porque sigue estando en, pues la agenda de debate de todos cuantos tuvieron alguna cercanía con los participantes de la relación, ¿no? Y déjame utilizar un concepto aquí, lo voy a acuñar. El tribunal de los amigos. Ah, sí.
Porque cuando una pareja termina, los amigos sienten que tienen que darle su interpretación a la historia como directores de cine, como escritores, y necesitan hacer una labor periodística de investigación. Hay preguntas típicas, ¿no? ¿Quién terminó a quién? ¿Quién hizo lo que no debía? ¿Quién tiene la culpa? ¿Quién sufrió más? Uh-huh. ¿Quién queda en desventaja? ¿Cuánto tiempo habrá de luto? Porque, ¿a poco no? Siempre se necesita un culpable. Tiene que haber un culpable oficial, René. Lo que pasa es que es parte de la condición humana. Diversos estudios en psicología de relaciones muestran que la mayoría de las rupturas sentimentales no terminan por un evento dramático. Investigaciones publicadas en Journal of Social and Personal Relationships indican que más del 60% de las separaciones se producen por desgaste progresivo, incompatibilidades cotidianas o pérdida de interés emocional. Además, estudios sobre duelo afectivo muestran que el proceso de recuperación suele durar entre 6 y 6 meses, dependiendo del nivel de apego y del tiempo que duró la relación. Sin embargo, otro fenómeno documentado es la interferencia social, amigos o familiares que prolongan el conflicto al insistir en revivir la historia, buscar culpables o mantener el contacto indirecto entre las exparejas. En otras palabras, muchas relaciones terminan, pero el entorno social no las deja terminar. Para bien o para mal, pues nos interesa el drama, nos interesa el chisme, nos interesa la narrativa conflictiva. Pues podemos verlo en las producciones tanto cinematográficas como televisivas, como de cualquier tipo. Vaya, difícilmente alguien va a dedicarle una serie exhaustiva a la evolución histórica de Suiza en los últimos 40 años. Porque básicamente, pues... No hay drama, no hay guerra. No hay guerra, no hay pleito, ¿no? Está bien. Todo está bien, o si no está bien es por una cosa tan ridícula que, ¿no? Entonces siguen haciendo chocolates, siguen haciendo relojes, sigue estando el reloj cucú. Y bueno, los suizos sí lo sabrán, pero la gente fuera, ¿quién es quien gobierna en Suiza? ¿Quién es el presidente de Suiza? ¿Quién? Pues no lo saben, no lo sabemos, ni nos importa, para bien y para mal, porque pues la cosa sigue marchando, no hay pleito, no hay conflicto, es decir, no hay chisme, y si no hay chisme, pues no hay interés. Cuando hay pleito, cuando hay trancazos, cuando hay víctimas fatales, entonces estamos ahí clavados. Y de ahí la necesidad de construir un villano, un culpable oficial, claro. Una víctima, y no nos cabe en la cabeza que solamente se acabó el amor y dos personas dejaron de coincidir y ya. Sí, porque además en el asunto de se acabó el amor hay una dificultad para comprender que eso sea posible. O sea... Pero no nos ha pasado a todos, René. Nos ha pasado a todos, pero sentimos las cosas de manera diferenciada. Y creo que además es algo que te ayuda a la salud mental. Ser demasiado racional en estos casos puede que de pronto, y aquí estoy hablando no ex cátedra, sino simplemente, o sea, no soy especialista, puede que te complique tu capacidad de sobrellevar el duelo. Ejemplo, algo común, y además me atrevo a decir natural, mientras se dé dentro de ciertos términos, ¿no? La mujer que te dejó por X razones. Y entonces, esta zorra, ¿no? Me dejó por este pendejo. Bueno, pero ahí sí estamos hablando como que de una suerte de engaño, de no, infidelidad. Es que perdón, el desamor a veces ocurre. Es decir, hemos pasado tanto tiempo juntos, pero me he dado cuenta de que ya no te quiero, ya no te extraño, ya no pienso en ti, o sea, el que estemos juntos ni me va ni me viene. Ya sea que hayas hecho besos, lo necesario para lograrlo o no hayas hecho nada. Por eso lo de ¿qué es lo que hice? Es que no es necesario que hagas algo, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? No, es que no pasó nada. Así son las relaciones de amor erótico. No responden a una lógica aristotélica ni mucho menos. O sea, pasa así. Y eso es muy difícil de aceptar. Primero, por los involucrados, sobre todo el involucrado, al que dejan, ¿no? Y también es difícil de entender, pues, por los que rodean. ¿Por qué? Pues porque le quita todo interés de, pues, ¿dónde estuvo el pleito? Pues, ¿dónde estuvo el...? No, pues, en realidad, pues,
digamos, en algún momento, con toda sinceridad, me dijo, o en algún momento, con toda sinceridad, le dije, tus besos me saben a babas. Y pues ante esto algo tenemos que hacer. Y lo mejor pues es cada quien seguir su propio camino, ¿no? Claro, decirle a alguien tus besos me saben a babas, pues ya es un poco como no tener la cortesía. Ay, Sí, esperaríamos que se hiciera de una manera un poquito más sí, cordial. pero suave, que más se haya hecho respetuosa. de esa manera más cordial, imaginémoslo, aún así, la persona dejada está lastimada. Bueno, pero también tendría que hacer un análisis de cuál es la razón por la cual llegaron a ese punto, porque en una pareja todos son responsables. Todos son responsables y ninguno lo es. Yo te decía, reacción, digamos, yo creo que es humana y que por lo tanto es aceptable siempre que se dé dentro de ciertos parámetros en un ámbito semiprivado. Lo de esta zorra se fue con este pendejo. Así lo voy a poner la frase. A ver, alguien muy racional, cuando su pareja femenina le notifica de, pues mira, viví momentos muy felices contigo, pero la verdad ya no te amo. Hay que separarnos. Y luego el varón pregunta, pues, oye, ¿hay alguien más? Pues no, pero quiero que lo haya y, o sea, alguien anda rondando. No es algo, no es un crimen. Pues y ahí es donde viene la reacción. Me pongo hipotéticamente en el lugar de esta persona que estoy hablando y me viene un pinche zorra, ya se fue con un pendejo, ¿no? Cuando eres demasiado racional y dices, pues no es ninguna zorra. Simplemente me dejó de querer, le aburrí, como por cierto a mí me ha pasado con otras parejas en mi vida en donde he sentido eso. Ya no tengo el interés, ya no estoy enamorado, ya me quiero ir. Pues a ella le pasó lo mismo conmigo. Entonces ya te quita el impulso de decir, esta zorra. Dirías, oye, qué bueno. O tal por cual. Espera, voy a esa parte. Tú dices, qué bueno, porque pues eres muy civilizado. Sí y no. ¿Por qué? Porque esta sobreracionalización impide que desahogues el sentimiento que traes metido, que es un sentimiento de herida profunda en el alma, en el amor propio, en el ego. Estás padeciendo mal de amores. Y luego resulta que la otra parte, ¿no? Y se fue con este pendejo y tú te pones... Pues mira, la verdad, se fue con un cuate que... Pues no, mira, de pendejo ni un pelo, ¿eh? El cuate brillante. La verdad, logré conocerlo en algún momento, no sé si ya se estaban coqueteando o no, pero lo logré conocer. Hombre, muy simpático, muy simpático, muy brillante, muy exitoso en lo que hace además. Y debo decir, el tipo muy bien parecido. Seguramente hablas de un contexto cultural que es posible, pero no lo veo tanto. Es que no es lo que México, no es posible no es desde el punto de vista cultural, es desde el punto de vista de condición humana y es desde el punto de vista emocional. Una persona normal no reacciona así. Bueno, hoy tenemos una invitada muy especial. Alejandra García Méndez, nuestra productora y voz institucional de Frecuencia Cero. Y me parece que para romper el formato tradicional de nuestras conversaciones de imposible estar de acuerdo, sería muy importante agregar el punto de vista femenino. Y en contraste, para el tema que estamos platicando, imposible estar de acuerdo en el tribunal de los amigos, en el que no terminen las relaciones de una manera natural, y va a ser muy enriquecedor tener su opinión. En realidad, como dicen, una separación siempre es dolorosa, más cuando no te la esperas, y si eres, y no me gusta decirlo, tendría que encontrar otra palabra, pero es la persona dejada o el abandonado. Sí, el que no tomó la decisión de dar por terminada la relación, al que se la informaron, digamos. Porque en realidad sucede que sí, o sea, si hay un momento donde la pareja cae en el costumbrismo y puede ser que ya no haya esa euforia, claro, ese gusto de encontrarse, de las pláticas, de llegar a intimar, y que uno puede reconocer que si no hay comunicación, que creo que es uno de los mayores ingredientes para que una pareja tenga ahí un detonador, una temperatura de cómo va la relación, porque puede ser que esto suceda en relaciones de 1 a 8 años o relaciones ya muy maduras, ¿no? Entonces, que a partir de la comunicación, si no sucede y se toma una decisión, siempre es doloroso que alguien tome la iniciativa de terminar una relación cuando no se ha hablado antes. Y cuando ya, y lo dicen mucho las mujeres, también me gustaría, así como me han incluido y agradezco, darle voz
desde la perspectiva femenina en este episodio, saber cómo lo miran ustedes, que cuando una deja una relación es porque esto ya se ha decidido mucho tiempo atrás. Yo creo que tocas un tema súper importante y que va a ayudar a hilvanar las dos posturas. No quisiera hablar de ningún caso particular, pero sí creo que lo que dices da pie a mencionar que hay veces que sí hay conversación, que sí hay una charla previa, que en el tiempo uno va detectando que se está diluyendo el amor, que se está acabando el fuego, que están pasando cosas, que se está petrificando aquello que alguna vez estuvo vivo. Uh-huh. Y entonces se tienen conversaciones, pero esas conversaciones no son tomadas en cuenta, son consideradas a la ligera, y cuando estas conversaciones van en el tiempo y pasan semanas o pasan meses, perdónenme, pero no debería de haber sorpresa ninguna no. Al momento que llegara un aviso. Y a veces sabiendo esas conversaciones y tomándolas en cuenta, porque tú dices, a veces no se le toman en cuenta, no se les toman en serio. A veces tomándolas en serio, subiéndote al tren de mejorar la comunicación, a veces aún así el rumbo de una relación continúa en declive y pues el fin llega al destino que es el fin, no un destino necesario, pero pues el fin de una relación, ¿no? Y esto evidentemente no estamos hablando de cosas de poca importancia, estamos hablando de un asunto que es el tema central del 95%, me atrevo a calcular, de las obras musicales que se han generado, ¿verdad?, en la historia de las baladas, los boleros y lo tal. Es decir, que son relaciones amorosas, de amor erótico, ¿no? Sí, por ahí hay alguien que le hace alguna canción a su tierra natal, pero en general tú oyes una rola y es te necesito y fíjate que te extraño y por ti me muero, o la chancla que yo tiro no la vuelvo a levantar. Es decir, tiene que ver con esto que vivimos los seres humanos, que relacionarnos, amor erótico, unos amor con y otros. Desamor, René. Amor y desamor. Las dos. Yo sí. creo que son las que promueven no solo las canciones, sino también muchas otras expresiones Sí, porque el que está enamorado pues, está distraído viviendo su enamoramiento o su profundo amor. Es el despechado el que se va a escribir una canción, ¿no? Claro, y precisamente por eso hay tanto éxito ahora con estos lugares, las salas de despecho, los bares, donde la gente va a cantar su dolor. Claro. Pero regresemos al Tribunal de los Amigos. La pregunta para Alejandra muy importante. ¿Por qué no podemos dejar morir las cosas? O que ya entendimos que hay un dolor, que ese dolor puede ser incluso extensivo al círculo, porque pues los veíamos como una pareja funcional, los veíamos como eventualmente hasta un modelo a seguir, los veíamos como que eran buenos en las fiestas, en las reuniones y nos gustaba compartir. Y pues ya no se va a poder. Uh-huh. Pero el juicio, entonces ahí la pregunta, porque además me parece que cuando hablamos de género, ahí sí hay una distancia entre varones y mujeres. Bueno, en realidad los amigos, cuando tú los pones en un tribunal, hay que recordar que los amigos es la familia elegida. Uh-huh. Y cuando uno se involucra, ¿no?, de tiempo, de asistir, de compartir, de convivencia, puede ser que el grupo de amigos, ya sean amigos de él, amigos de ella, que se involucren de tal forma donde obviamente cada quien defiende al amigo de su tribu, ¿no? Sí, el que llegó, porque no, usualmente... Sí, a ver, ¿qué pasó? Sí, pero dos novias de distintos amigos que se vuelven comadres, uh-huh. ¿no? Es decir, un establecimiento afectivo de tal forma en donde ya crece de ahí el juicio y del juicio al odio, ¿no? Y a la separación, sí, porque si resulta y a la crítica. Resulta que si las amigas siguen siendo comadres y se da la ruptura en una de las parejas, pues entonces la otra pareja va a tener un fiscal en contra del componente varonil de la pareja rota en la persona de la comadrita. Y eso sin decir que aparece esta obsesión de todos por saber qué pasó. La gente quiere lo que tú dijiste, el chisme, saber los detalles. Sí, claro. ¿Qué hubo? ¿Por qué no me puedo enterar? Yo quiero enterarme y quiero saber a detalle cómo fue, quién le dijo a quién, en qué momento, y luego, en qué entorno. Y luego se arma un rollo padrísimo, que es el de que
le dice a B, mira, te voy a decir la verdad, lo que pasó fue tal, oye, pero no le vayas a decir a nadie, por favor, esto que quede entre nosotros. ¿Y cómo sabemos cada que alguien le dice eso a otra persona? Pues básicamente le está diciendo no respires, ¿no? Entonces B le dice a C, oye, fíjate que A me dijo, y entonces lo que ocurrió fue más o menos por aquí, pero yo creo que más bien fue por allá, pero oye, pero no le vayas a decir a nadie, y sobre todo no a A, porque me lo contaste, me lo contó a mí, que soy B, y entonces C dice, no hombre, no te preocupes, yo soy una tumba, y lo próximo que hace es que va y le dice a D, que ya recibe una historia. Ya hay teléfono descompuesto, Totalmente. ya hay mentiras, y hay exageraciones y rumores que no dejan tranquilos a los que están viviendo un luto, porque también es un luto. Sí, totalmente de acuerdo. Pero también ellos participan en una cierta complicación de las cosas cuando pretenden que todos aquellos a los que cualquiera de los dos integrantes de la pareja, digamos ya terminada, rompan con la otra parte. Hay un esfuerzo que se tiene que hacer para entender que, bueno, pues se hicieron vínculos de amistad y que de pronto, bueno, pues esos vínculos pues pueden continuar. Ahora, una cosa es que continúen y otra cosa es que continúen ahí enfrente de ti, ¿verdad? Pero, hombre, si de pronto te enteras que se fueron a tomar un café o se fueron a ver un partido de fútbol o lo que sea, o ir a un concierto, no sé, pues no armar un escándalo, porque al final de cuentas pues es parte de cómo vamos funcionando los seres humanos. Pero aquí el gran problema creo que sí surge de lo intenso de los sentimientos. Por eso la amistad es mucho más noble, la amistad aguanta más trancazos, la amistad puede entender, oye, este cuate me dijo esto, pero andaba patinado, andaba medio todo, luego lo platicamos y ahí murió y seguimos siendo tan brothers. Y el amor erótico no, porque el amor erótico tiene una fuerza tal, pasión, que no detecta que tu compadre, sigue siendo amigo de esa hija de la... Pues no, te enfurece porque no tienes plena racionalidad. Y entonces se van generando conflictos. E incluso me atrevo a decir, creo que es importante, por los tiempos que vivimos, a veces hay hasta percepciones confundidas. El desamor no es violencia antropogénica susceptible de ser perseguida, porque a veces se confunde, ¿sí? Que te dejen de querer es una cosa muy violenta, ¿eh? Sí, pero no es susceptible de ser perseguida. Y además terminar una relación, René, no es siempre un fracaso. No, yo diría, a ver, terminar una relación, iría más lejos, fíjate, nunca es un fracaso, en el sentido de que la relación misma es parte de tu vida. O sea, la parte final es un momento doloroso, ¿sí? Para uno más que para el otro, aunque para los dos, pero muchas veces se toma como que la relación en su conjunto fue un terrible error. Y a mí me parece que es un error, ese sí es un error. Personas que estuvieron casados 15 años, que tuvieron hasta hijos y qué tal, y que de pronto ese desgraciado, no sé cuál, oye, pues la verdad es que ese desgraciado, pues, oye, tuviste 15 años con él. La parte final fue la ríspida que hay que ir suavizando, pero todo lo construido no fue desde luego un error, fue parte de tu vida y una vida que vale la pena, ¿no? Es que la gente no tolera un final tranquilo, un final de acuerdo, un final donde hay que pasar a la siguiente página, evolucionar, porque los seres humanos necesitamos dramas, necesitamos culpables, necesitamos historias que contar, algo para el cafecito, para el bar. Claro, pues obviamente. Y lo que podría ser un acto civilizado de dos adultos en acuerdo se convierte en rumor, en conflictos que ni siquiera existen, en narrativas de bandos. Claro, narrativas de bandos. Ahora, esto existe también por la condición humana. Estas rupturas civilizadas, tranquilas, normales, que diríamos teóricamente no deberían de generar mayor problema, son un garbanzo de a libra. Realmente no es que sean ni mucho menos una cantidad estadísticamente importante. Usualmente hay algún nivel de pleito. Y luego los amigos o los que rodean, que también están con esta predisposición al chisme, al conflicto, al no sé cuál, porque, oye amigo, vamos a reunirnos porque te tengo que contar algo. Muy bien, pues ya va uno a la reunión pues con expectativas, ¿no? Y eso que
te tenía que contar que fíjate que qué bien he estado estos 15 días, no sabes. He estado tranquilo, muy bien, he dormido muy bien, no he tenido ningún problema. Si hay una suerte de que eso era el trinche chisme, ese era... O sea, cuéntame que no, es que me la encontré en el domicilio conyugal. ¿Te acuerdas del vecino aquel que vivía en el 35C? Pues era ese, y andaban en un columpio. No, hombre, el chisme se pone buenísimo, y eso nos encanta. Entonces, primero tienes a los de la pareja que rompió, que suelen ser los que generan también o contribuyen al tribunal de los amigos. ¿Por qué? Porque se vuelven o fiscales o abogados defensores. Y lo hacen pues porque les llega alguien que pide su intervención como tales. ¿Quién llega? Pues el que rompió. A veces sí y a veces no. A veces sí, a veces no. Y también hay un dicho por ahí que dice: el que entra de redentor termina crucificado. Y eso también, ya después de 5 años resulta que se llevan a todos dar y que, que viajan y van de la mano y que no sé cuál. Y uno quedó como... Oye, güey, pues a mí me fuiste a contar el drama y yo fui el que dije, pero es que esa hija de no sé cuál no puede ser. Salí casi de las greñas y ahora resulta que se llevan maravillosamente y uno es el que quedó en plan. Entonces es un fenómeno que se da. Ahora, para redondear, yo sí quería terminar con esta parte porque creo que es para la reflexión. Hay que luchar contra la violencia de género, que es una realidad. Y eso debe de ser una política de Estado transversal y también debe de estar, creo, crecientemente en el seno de la sociedad. Pero también hay que entender que hay fenómenos que, si bien son violentos, no son susceptibles de ser perseguidos. Uno de ellos es el desamor, que te dejen de querer. No es, aunque se sienta porque es muy violento, no es un fenómeno susceptible de ir tras él porque ejerció violencia en contra tuya. No es perseguible. ¿Por qué? Porque alguien dijo una vida libre de violencia. A ver, la vida en sí, naturalmente, no es libre de violencia. Un diagnóstico de cáncer es violento. ¿A quién vamos a meter a la cárcel? Pues no. O sea, no hay Que te salga la muela del juicio, René, es violento. Es violento. Un despido es violento. ¿Y entonces qué? Perder un familiar es muy violento. Bueno, también dentro de las relaciones de pareja hay cosas violentas, y que se sufren como violentas que son, pero que no significan violencia de género en el sentido que se ha venido entendiendo a últimas fechas. Porque ya ha habido casos donde todo lo quieren meter en un mismo saco y, perdón, pues me desenamoré de ti, me aburrí, ya la relación no me sabe, tú podrás quedar devastada, pero eso no implica que yo sea un violentador. Y sobre todo si platiqué contigo, si te di muchas señales, si te pedí que trabajáramos en ello y no hiciste absolutamente nada. Desde luego. Termino nada más con una cuestión. Quienes no hayan podido protagonizar una ruptura civilizada, o sea, digamos, llamando al 100%, de principio a fin, ¿no? Es muy raro, hay sentimientos muy intensos involucrados, no es sencillo que esto ocurra, pero sí puedes irla componiendo con el tiempo, sobre todo cuando hay conocidos en común, sobre todo hijos, se puede. Nos salimos aventándonos la vajilla al principio, pero luego, con el tiempo, puedes ir recomponiendo las cosas, porque al final, pues eso va en beneficio de todos los involucrados, y aquí sí cuentan pues los dos que alguna vez formaron la pareja, los hijos que pudieron haber engendrado, e incluso los amigos que los rodearon cuando estaban juntos. Entonces, bueno, yo con esto termino, mi querido Edgar. Una ruptura elegante es posible, sí. Una ruptura tranquila es posible, una ruptura civilizada es posible. Lamentablemente, nuestra cultura necesita drama y con eso es imposible estar de acuerdo. Muchas gracias, René. Si este episodio te hizo dudar, cuestionar o incomodarte un poco, entonces valió la pena. Porque pensar distinto no es el problema es no pensar. Escúchanos en el próximo episodio de Imposible estar de acuerdo. Cada semana, un tema para reflexionar. Esta es una producción de Frecuencia Cero Media Lab. Todos los derechos reservados. México 2026.